Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Hola. Buenas tardes, Lolita. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Irma. Ahora sí ya no me olvidé. Ya llegué puntualita. Nada más es cuestión de acostumbrarse al horario. Buenas tardes. Georgina, bienvenida. Gracias, padre. Gracias, ¿Escucha Fray. bien? Sí, lo escucho muy bien. Bueno, pues eso me da gusto. Gracias. Elizabeth, ¿me puedes decir en qué página está? 259. Ahí nos ¿Perdón? quedamos. 259. ¿Es el capítulo 10? En la 260 empieza el capítulo 10. Ah, muy bien, 260. Bueno, Entonces vamos a comenzar en la 259. ajá. El último párrafo. El último párrafo de la página 259. Así es. Se refiere todavía a lo que hemos estado estudiando los últimos 3 días sobre la Miraculo. Edad Media, con este tema de los relatos que se llaman Mirácula, los milagros de Nuestra Señora, en donde ella es protagonista, la Virgen Santísima es protagonista de las acciones de intercesión, acciones de protección, acciones de, que recibe la devoción de los devotos de la Virgen Santísima. Entonces, pues tenemos ese tema de todavía los milagros de Nuestra Señora, que fue la forma más popular de difundir la devoción a la Virgen Santísima, porque en esos relatos se mencionaba de qué manera la Virgen protegía a los devotos que se sometían a la protección de la Virgen María. Y por eso estamos todavía viendo este tema, que ya es la última página que nos ofrece el profesor de Fiores acerca de los Mirácula. Mirácula, que traducido al español significa los milagros de Nuestra Señora, de los cuales en español tenemos la versión más difundida de Gonzalo de Berceo, que fue un monje español de la época medieval. De modo pues que vamos a continuar en la página 259, el último párrafo. Bueno, lo que veíamos ayer, que la recensión, es decir, la versión que tiene una escritora francesa que se llama Paula Betterou, nos dice que en esos relatos relacionados con los milagros de Nuestra Señora, el papel que desempeña la Virgen es de reparadora, de ordenadora, de retribuidora
como protectora, como intercesora y como auxiliadora. Todos esos papeles los menciona esta autora francesa y se refiere ella a las acciones que cumple la Virgen Santísima en esos relatos de los milagros que realiza en favor de los devotos que se acogen a su protección, a su misericordia, a su maternidad. De modo pues que es un género narrativo, es género literario, es un género en donde se relata los milagros que realiza la Virgen y que la mayor parte de ellos están escritos en prosa, aunque tenemos algunos escritos en poesía, aunque son los menos los escritos en poesía, pero abundan los relatos en prosa de estos milagros, narraciones en donde la situación final consiste en que Santa María interviene y muestra ella su poder maternal para proteger a los devotos que se ponen bajo su protección. De modo pues que en estos relatos ella es representada como reina del cielo, como omnipotente, para hacer que se desarrollen las acciones de Cristo. Por tanto, María puede ejercer en favor de los seres humanos muchos oficios. Puede ejercer el oficio de doctora, médica, muy frecuentemente. También ejerce el oficio de dispensadora de consejos o bien dispensadora de bienes materiales. Ella se acerca al moribundo para aconsejarlo a la hora de la muerte. Sucede que adopta otras apariencias para ayudar a un devoto mariano, como es el caso de un relato en donde un caballero vende su mujer al maligno. Y finalmente María combate a los adversarios de la religión y es abogada contra el demonio. Así pues, tenemos que Nuestra Señora es mediadora, aunque ese término solamente se encuentra en el relato de la leyenda de Teófilo. Sin embargo, la mediación que María realiza, la realiza como mediadora entre Cristo y nosotros, como dice San Bernardo. Más aún, María invade todo y adopta decisiones que pertenecen a Dios. A ver, voy a contestar una llamada, permítanme. De modo pues que en esos relatos encontramos a María Santísima como mediadora. María está en todas partes y adopta decisiones que pertenecen a Dios, pero el devoto se dirige a la Virgen considerándola desligada de su hijo, porque la época sigue siendo cristológica. En realidad, Gonzalo de Berceo experimenta la necesidad de aportar una corrección a esa devoción por la cual se considera a la Virgen Santísima como aislada respecto de su Hijo Jesucristo. Por ello, a veces la lectura de los Mirácula podría pasar como una mariolatría, es decir, una adoración de la Virgen María. En ese sentido que Gonzalo de Berceo aporta un correctivo para que la devoción a María no sea exagerada
ni se le atribuyan funciones que solamente puede desempeñar el propio Dios. A causa, pues, de esta exagerada devoción a María Santísima, encontramos en esa época medieval que a ella se le atribuyen funciones divinas propias de Dios. Pero Gonzalo de Berceo y Alfonso X el Sabio, que son dos españoles que relatan también milagros de Nuestra Señora, aportan un correctivo a esa lectura que podría parecer mariolátrica, es decir, en donde se le pueden atribuir funciones propias de Dios a la Virgen Santísima. Y concluye el profesor de Fiores que los relatos de los Miracula de la Virgen Santísima se explican como una moda literaria en un contexto en que se intentó humanizar la fe católica, porque en la medida en que se tributa el culto a Cristo más que a Dios, se va sintiendo cada vez mayor la necesidad de atender a la mujer que hizo posible la encarnación. El acento que se deposita en la importancia de Cristo como Salvador, como ser humano, tiene como corolario la intensificación de un culto por la Virgen María. Como sabemos, en la época antigua se privilegió la adoración de Dios en sus tres personas divinas, y aquí en la Edad Media, a partir del siglo VI y hasta el siglo XV, encontramos esta revalorización de la figura de Cristo y con ello la revalorización de la devoción a Santa María por compartir con Jesucristo su naturaleza humana. Y este es lo que nos aporta la Edad Media como elementos devocionales de la época, propios de la época, y que se han llamado así los Miracula, de los milagros de la Virgen María. Hay que añadir que la experiencia personal que cada devoto tiene de Santa María en su vida como feligrés, como devoto, se explica en esa medida en que la época medieval propone a los fieles católicos la devoción a la Virgen Santísima. Por esa devoción se puede explicar la exageración de las leyendas y de los milagros atribuidos a Santa María en la Edad Media. Es decir, es una época en la que la devoción popular prolifera de tal manera que se multiplican los relatos de los milagros realizados por Santa María, a veces hasta la exageración, al atribuirle virtudes o capacidades divinas, atribuirle que ella es todopoderosa, que ella es casi una diosa, que cuida al devoto fiel creyente mariano que se confía a sus cuidados, pero que durante la época medieval estos relatos, este género literario, hizo que se difundiera la devoción a Santa María de una manera generalizada entre el pueblo católico de la Europa medieval, por allá en el siglo XIII, XIV, y que nosotros hemos estudiado según lo que nos propone aquí el profesor Stefano de Fiores. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 10, en donde el profesor de Fiores nos propone otro modelo de devoción a Santa María, y este modelo se refiere a la manera en que Santo Tomás de Aquino realizó la devoción a la Virgen Santísima en ese medio intelectual o teológico o escolástico que se proliferó a partir de Santo Tomás de Aquino
en todas las universidades a partir del siglo XII en la Europa central. Y aquí se nos habla de cómo la dignidad de Santa María se destacó por considerar sobre todo la relación de la Madre de Dios con Jesucristo encarnado. Es decir, aquí la devoción adquiere un carácter más racional, más teológico, más argumentado, porque es un tipo de devoción mariana que se desarrolla en las universidades que también nacieron por allá en la Edad Media. Sabemos que la primera universidad surgió en Bolonia, en el norte de Italia, por allá en el año 1200. Y de ahí se proliferaron las universidades como centros de estudio, de las cuales, pues, después surgieron, después de la de Bolonia, surgieron la de París, la de en Alemania y también en España. En todo el mundo católico de la Europa central proliferaron las universidades a partir de la Universidad de Bolonia. Y en la Universidad de París dio clase también Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver, pues, de qué manera la devoción a Santa María se difundió a partir del estudio de la teología en los ambientes escolásticos de la cultura medieval del siglo XIII. El siglo XIII abarca del año 1200 al 1299. Es el ámbito del siglo XIII y representa una de las grandes avances, adelantos en la historia de la cultura cristiana medieval de la Europa central, porque hubo una proliferación de estudios en historia de la economía, en historia de la civilización y también en historia de la Iglesia. En esta nueva coyuntura a la que da origen la proliferación de las universidades en la Edad Media en la Europa central, encontramos un deseo de libertad ampliamente difundido en todos los ambientes derivados de las universidades católicas cristianas. Y este deseo vivo de libertad trajo un alejamiento del espíritu feudal. Y así a partir de este espíritu de libertad se fundan los municipios libres. Es decir, políticamente se desarrollan, a diferencia de los ámbitos feudales del señor feudal que tenía su propio castillo, su propia ciudad amurallada, se fundan los municipios que ya no dependen de un señor feudal, sino de un grupo de ciudadanos que se ponen de acuerdo para gobernar la ciudad. Y en esos municipios florecen las artes, los oficios, las sociedades corporativas y las cofradías religiosas. En ese ambiente de deseo de libertad encontramos también el origen de las órdenes mendicantes que surgen también en ese siglo XII y XIII, comenzando con la de San Francisco, la de Santo Domingo, y luego las órdenes también de los carmelitas y la orden de los siervos de María, que también es del siglo XIII. Estas órdenes mendicantes surgen también a partir de ese afán de libertad promovido por el ambiente de las universidades medievales, en donde hay un cierto emancipación, existe una cierta emancipación respecto del ambiente
medieval, del espíritu feudal, del régimen de producción dentro de los castillos feudales, y encontramos que las órdenes mendicantes se niegan a mantenerse en un claustro, encerradas, y se apartan del estilo monástico surgido a principios de la Edad Media con las órdenes monásticas de San Benito, de San Basilio, de San Agustín, quienes a partir del siglo IV después de Cristo fundaron los monasterios de monjes en donde vivían de una vez para toda la vida los que querían vivir la vida religiosa y no se movían de ese monasterio, sino que dedicaban toda su vida a la oración en un mismo lugar, organizado según las reglas de San Basilio, según la regla de San Agustín, según las reglas monásticas más antiguas. De modo que comienza este ámbito, este espíritu de libertad respecto del feudalismo a partir de la proliferación de las universidades, de las órdenes mendicantes y de la fundación de los municipios libres, que son nuevas maneras de organizar la vida social, política, económica de las ciudades. Porque ya con el municipio libre, pues comienza una política diferente a la que se llevó a cabo por medio del feudalismo, en donde solamente el señor feudal tomaba las decisiones. En cambio, en el municipio libre tenían que ponerse de acuerdo los varios integrantes de la comuna o del municipio libre para realizar las actividades necesarias en una sociedad que día con día se vio influenciada por el comercio, por las ideas de el deseo de la libertad, por el florecimiento de las artes, los oficios, las corporaciones y las cofradías. Así encontramos que las nuevas órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas, siervos de María, se inspiran en la pobreza y viven en las ciudades y practican la caridad y buscan también la caridad de los habitantes de las ciudades, y los mendicantes salen a mendigar, a pedir limosna, porque esa es la manera en la que quisieron ellos organizar su vida, de modo que ya no se quedaban dentro del monasterio, sino que salían a pedir limosna, a predicar, a evangelizar, a catequizar. Y entonces encontramos monjes itinerantes, que son los frailes de la etapa de la época del Renacimiento, cuyo principal representante es San Francisco de Asís. Y entonces, en la época medieval, encontramos un sentido positivo en relación con la valoración del ser humano. Se va quedando atrás el pensamiento de pesimismo respecto del hombre que se había acentuado en la alta Edad Media, es decir, a partir del siglo X y hasta el siglo XV, prevalece esa visión pesimista del hombre en la alta Edad Media. Y aquí el profesor de Fiores nos propone un párrafo en donde se expresa de qué manera ese pesimismo se mantuvo como uso de la Edad Media, de la segunda parte de la Edad Media, la alta Edad Media del siglo X al siglo XV. Es un texto de un
autor que se apellida Le Goff, Jacques Le Goff, el hombre medieval, publicado en el año 2000 y que se publica también en una editorial Alianza en la ciudad de Madrid. Lo que dice Jacques Le Goff acerca del pesimismo del hombre medieval es lo siguiente: la imagen optimista del hombre, que es reflejo de la imagen divina y es capaz de continuar en la tierra la creación y de salvarse, tiende a imponerse a partir de los siglos XII y XIII. Es decir, que antes, desde el siglo V al siglo XII, la visión del hombre se proyectaba como una visión pesimista, en donde solamente el señor feudal, solamente Dios, solamente la Virgen podía realizar actividades en favor de la promoción humana del creyente, del devoto. Pero como dice aquí Jacques Le Goff, en esta obra que se llama El hombre medieval, solo a partir del siglo XII y XIII comienza a promoverse la imagen optimista del hombre, porque esa imagen optimista es reflejo de la imagen divina que es capaz de continuar la creación en la tierra y de salvarse, de colaborar en la obra de la salvación con Cristo. Por ello, pues, también en la teología, la idea del hombre como persona capaz de colaborar en su propia salvación y del hombre como capaz de colaborar en la creación de Dios en la tierra, promueven esa visión optimista del ser humano que surge con la renovación de las artes, con la vida religiosa de las órdenes mendicantes, con la fundación de los municipios libres en el centro de la Europa medieval y con la organización de las artes, de los oficios y de las corporaciones y las cofradías. Pero el hombre medieval, a pesar de la exaltación de su libre albedrío o de su autonomía o de su deseo de libertad, sigue estando envuelto en una lucha que lo trasciende y se encuentra envuelto en una encarnizada batalla entre los ángeles y los demonios, cuyos escuadrones se disputan su alma. El hombre medieval se siente como un hombre que viaja. El hombre medieval concibe la vida como una peregrinación hacia la eternidad. Con ello, también el hombre medieval expresa la conciencia de que en este mundo está desarrollando una peregrinación terrena hacia las grandes metas religiosas, como son las ciudades de Jerusalén, de Roma, de Santiago de Compostela. Por ello, en la época medieval proliferan estas peregrinaciones a los santuarios más importantes de la región de la Europa central, porque con esas peregrinaciones terrenas el hombre medieval expresa su peregrinación hacia el cielo, cuyo recorrido de la peregrinación en la tierra se encuentra envuelta en una campaña, en una batalla entre ángeles y demonios. A pesar de la dureza de la existencia del hombre medieval, las faenas cotidianas absorben casi por completo al hombre de la época medieval, y la mujer es víctima de una gran fecundidad que antes de llegar a los 40 años de edad era obligada a vivir la mitad de su existencia con un embarazo tras otro,
El varón cumple los papeles de caballero, mercader, campesino, artista, intelectual. Y en lo que concierne a la mujer, a pesar de que el movimiento del amor cortés de la época medieval enalteció su dignidad como mujer, sin embargo, todas las mujeres en la época medieval se sienten subyugadas al servicio de los hombres, como lo dice el decreto de Graciano. Dice así ese decreto de Graciano, publicado con el título El cristianismo y las mujeres, 20 siglos de historia. Es un artículo de un autor publicado en francés, en donde se resume el pensamiento de la sumisión que la mujer padecía en el tiempo de la época medieval, en ese siglo VI al siglo XII o XIII. Dice así ese decreto de Graciano: pertenece al orden de la naturaleza de la humanidad el que las mujeres estén al servicio de los varones. Y esta doctrina del sometimiento de la mujer al varón se refuerza con la doctrina aristotélica de la procreación, que hace que la madre esté sometida al cuidado de los hijos, a la pasividad. Y así Santo Tomás de Aquino concluye que al papá hay que amarlo más que a la mamá, porque el papá es el principio activo de la generación, mientras que la madre es más bien el principio pasivo y potencial de la procreación. Esa es la convicción a la que llega Santo Tomás de Aquino en esta época medieval, en donde las ideas de independencia, de autonomía, de deseo de libertad, propagadas por los municipios libres, por las artes, los oficios, las corporaciones, las cofradías, las órdenes mendicantes, están empujando para que el espíritu humano viva cada vez más una evolución hacia el sentimiento positivo del ser humano, que provenía de un sentimiento de pesimismo de los primeros siglos, 4 o 5 siglos de la época medieval, del siglo V al siglo X, y que encontramos en estos documentos que nos ofrece el profesor de Fiores, tanto en el texto de Jacques Le Goff, El hombre medieval, como en este otro artículo de El cristianismo y la mujer. Encontramos estas manifestaciones de la cultura medieval en donde el ser humano, el creyente, se dedica a promover la independencia en las artes. Un momento, por favor. Bueno, dígame. No, mire, le doy el número de teléfono, por favor. 5590 48 7456. De nada. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, con este documento del profesor de Fiores, encontramos esta forma en la que la época medieval representa para el ser humano un ambiente de pesimismo, a diferencia de lo que sucede a partir de la fundación de las universidades, de las órdenes mendicantes, de la fundación de los municipios libres. Entonces, todo eso
hace que la época medieval nos muestre esta posibilidad de nuevos aires de libertad. Y dice el profesor de Fiores que ese decreto de Graciano afirma que pertenece al orden natural de la humanidad el que las mujeres estén al servicio de los varones. Y con ello se profundiza en la idea de Aristóteles, por medio de la cual la procreación hace que la mujer se dedique a cuidar a los hijos y el hombre se dedique a las actividades de comercio, de política, de intervención en la sociedad, y la mujer es más bien el principio pasivo de la sociedad y el hombre es el principio activo de la generación. Pero también tiene que ver el desarrollo de las ciudades, puesto que el feudalismo comienza a desaparecer. Los señores feudales, los reyes de la época medieval, cambian la realidad hacia la ciudad medieval. Dice el profesor de Fiores que en la ciudad se amplían los horizontes vitales del ser humano, con el mercado, que es un espacio de esparcimiento y que posibilita la ampliación del círculo familiar, y también la universidad, que surge como una institución independiente tanto del poder eclesiástico como del poder civil, y le brinda a todo ser humano la posibilidad de instruirse. En la cumbre de los saberes, la teología alcanza su apogeo en el siglo XIII, entre cuyos maestros destaca el propio Tomás de Aquino. Así se fortalece la teología, en la que se fundamenta la relación con la filosofía aristotélica en la Universidad de París. La teología pasa de la concepción sapiencial de la fe a la ciencia de la fe, es decir, un saber especulativo que deduce nuevos conocimientos de los principios que la fe le ofrece. Esto es lo que ocurre con las universidades en la época medieval, en donde encontramos la emancipación del hombre, del ciudadano, del universitario, del fraile que pertenece a las órdenes mendicantes o pertenece al grupo de las comunas de los municipios libres. Vamos a dejarle allí el tema y continuamos mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Gracias, Madre de Fray. Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampárame, Ampáranos, Señor. Gran Señora. Muchas gracias.